Muy buen día, gente de YouTube, y bienvenidos a un video más de El Hincha Rayado. Esta semana fue el draft del fútbol mexicano y vamos a analizar cómo le fue a Rayados y qué es lo que se viene en las siguientes semanas. Son rayados, mi adicción, pandilla, mi adicción. Este año hubo un draft histórico, ya que se cambiaron algunas reglas. Se le paró al límite de que en el momento que se acaba el draft ya no puedes hacer negociaciones. Aparentemente va a haber un mes más para hacer cambios entre equipos. Y esto es para los jugadores que les queda de 6 meses a un año de contrato con sus equipos. Ellos todavía tienen un mes para hacer cambios de equipos en el fútbol mexicano. También no se estuvo anunciando de la manera tradicional los cambios entre los equipos. De hecho, la información fue muy escasa, no hubo mucha transparencia. Normalmente uno podía meterse a diferentes sitios de deportes o de internet y encontrar las listas de los movimientos, pero en esta ocasión había muy poca información. Las listas no correspondían a lo que en realidad estaba pasando o no correspondían unas con otras. Entonces era muy difícil ver los rumores y las diferentes negociaciones a cómo se iban dando. Era hasta que los equipos lo hacían oficial, lo subían a sus propias redes sociales, cuando uno se daba cuenta quién ya había llegado, quién no había llegado. O por ejemplo, en el draft Rayados no anunció nada de Barovero ni de Gallardo, a pesar de que se supone que, aunque las negociaciones las hayas hecho antes, las tenías que hacer oficiales en el draft. Y Rayados no mencionó nada de Barovero ni de Gallardo en el draft. Y pues digo, ya son contrataciones oficiales. Pero bueno, hubo muchos cambios. Creo que esto es una antesala de lo que puede ser el final de los drafts en México. Las reglas que empezaron a poner creo que empiezan a llevar hacia que ya en un futuro cercano ya no va a haber. Posiblemente este es uno de los últimos drafts que vayamos a presenciar. Ya no había los clásicos jugadores cazando equipos ahí en los hoteles, en el hotel donde se estaba llevando todo el evento del draft. Hubo otras cosas interesantes que se manejaron, que tomaron mayor nota que las mismas contrataciones. Por ejemplo, Marcelo Bielsa dio una conferencia. Todos pensaban, o mucha gente pensaba, que a lo mejor estaba hablando con algunos directivos o algún equipo, pero no, vino a dar una conferencia acerca de fútbol y de liderazgo y no sé qué más. También creo que una de las noticias importantes en cuestión para el fútbol mexicano es que ya se aprobó la llegada del VAR. Entonces en la próxima temporada ya se va a usar el VAR desde la jornada 1. Creo que eso es algo muy importante, porque como lo había mencionado en videos anteriores, ya se venía necesitando demasiado. A los árbitros se les estaba yendo de las manos los juegos, estaban siendo superados por la velocidad del juego y por la maña de los jugadores. Entonces ahora con el VAR creo que vamos a ver partidos mucho más justos. Vamos a ver cómo funciona. Creo que si bien el VAR va a solucionar muchos problemas, creo que va a traer otros diferentes. Entonces lo que tendríamos que poner en la balanza es qué tantos problemas soluciona y qué tantos problemas nuevos crea. Pero bien, a lo que nos interesa, que es cómo le fue a Rayados. En mi punto de vista, creo que a Rayados le fue muy bien en el draft a la hora de comprar. Ya sabíamos, Barovero, Gallardo, esos se arreglaron antes del draft. Y creo que la que están llamando la bomba del draft, que creo que es más que nada por la cantidad de dinero que se gastó, fue pues obviamente Rodolfo Pizarro, que se hizo oficial lo del draft. Fue una novela larga. Nos tenía mucho preocupados, porque ya lo hemos visto antes con Rayados. Empiezan a prometer por un jugador, empiezan a decir que ya viene, que nada más falta la firma, y al final algo pasa y se les cae. Estaba también el asunto de que Pizarro quería irse a Europa, y luego empezaron los de multimedios a meter de que Tigres también lo quería,
y muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, Rayados lo compra, venta definitiva, 17 millones de dólares. Creo que si bien Rodolfo Pizarro es un jugador muy importante y que pesa mucho, creo que estamos de acuerdo en que no es un jugador que valga 17 millones de dólares. Es un jugador que por diferentes razones no está en la selección. Creo que eso le ayudó mucho a Rayados a que no se fuera a Europa en este momento, porque un equipo de Europa no va a pagar más de 10 millones de dólares por un jugador que no está en la selección. Creo que por ahí debería estar más o menos el valor real de Rodolfo Pizarro, que son para mí unos 10, 11 millones de dólares, más o menos, un poquito más de lo que costó Avilés Hurtado la temporada pasada, el año pasado. Eh, Creo que sí, los 17 millones de dólares son una exageración, pero pues sabemos que en la Liga Mexicana los precios de los jugadores están muy inflados y es lo que suele pasar. Mucha gente decía que Avilés Hurtado no valía los 9 millones de dólares que pagó Rayados y a la siguiente temporada quedó campeón de goleo. Rodolfo Pizarro creo que a la afición nos agrada más por el hecho de que él ha respondido en momentos clave con sus equipos, él ha conseguido campeonatos. Se ve que es un jugador que en los momentos claves se crece, en los momentos importantes, y eso es un estilo de jugador que a Rayados le hace mucha falta. Muchos andan hablando en la prensa de que fue Rayados el que se llevó el draft. Si bien no compró mucho, compró bien. Le surgía un portero. Fueron por uno de los, yo pienso que es uno de los 3 mejores porteros del fútbol mexicano. Le surgía refuerzos mexicanos. Fueron por Gallardo y fueron por Pizarro. 2 jugadores, uno mundialista y el otro pues debería ser mundialista pero no lo es. Creo que van a armar una media cancha muy poderosa y sobre todo lo más importante, mexicana. El lado en el que yo estoy pensando que Rayados no le fue tan bien fue a la hora de vender. Iban con la intención de mover a 4 jugadores y no pudieron mover a ninguno de ellos. Los que querían mover eran Albertengo, Benítez, Carrizo y Celso Ortiz. Celso Ortiz pues lo quieren mover simplemente y sencillamente porque ya se llenó de mexicanos la media cancha y de mexicanos que posiblemente deberían ser titulares. Digo, no compraste a Pizarro en 17 millones de dólares para mandarlo a la banca. Jonathan González está a un partido de ser campeón en el torneo de esperanzas de Tulum. Entonces también debería ser titular. Aparte que a Diego Alonso le gusta trabajar con jóvenes. También tienes a Molina, que la temporada pasada quiero creer que se ganó el puesto. Jugó muy bien la temporada pasada. Jugó mejor que Celso Ortiz. Y tienes al otro mediocampista que es Ponchito González, que fue el jugador que más goles metió, fue el jugador mexicano que más goles metió la temporada pasada. Entonces, no veo una manera en la que Celso Ortiz pueda quedar titular en esa alineación. Y aparte tienes a Carlos Sánchez, que también juega en la media cancha y que al ser uruguayo pienso que tendría una preferencia más de Diego Alonso, sobre todo que se había hablado de que a lo mejor salía, de que a lo mejor lo usaban como moneda de cambio y Diego Alonso no lo quiso cambiar. Entonces le buscaron a Celso Ortiz, se decía que iba a ir a Necaxa. Gente que le va al Necaxa me dijo que parece que Celso Ortiz no se quiso ir a Necaxa, que la negociación ya estaba hecha. Falta ver a ver si lo intentan mover en el extranjero o lo prestan o no sé qué hacen con él. Pero al menos Celso Ortiz no se movió en el draft. Le queda más contrato, no entra entre los jugadores que pueden ser negociados dentro del siguiente mes. Pero bueno, es un jugador que si lo tienes te va a servir ya sea en la banca o jugando. O sea, ahí no está mal, pero es un jugador que buscaste vender y no lo pudiste mover. Otro jugador que ya lo hemos visto mucho tiempo que pasa con este tipo de jugadores, es un jugador que
sin valerlo, lo compran carísimo, le dan un sueldazo y a la hora de que te quieres deshacer de él por el mismo sueldo no lo puedes mover. Este es el Conejo Benítez. Lo estaban ofreciendo, incluso Rayados estaba ofreciendo que el equipo que lo recibiera pagaba la mitad de su sueldo y nadie lo quiso agarrar. No estuvo ni cerca de ir con un equipo. ¿Qué tanto le estás pagando a Benítez para que ningún equipo del fútbol mexicano se haya animado a un préstamo pagándole la mitad del sueldo? Digo, también puede influir de que Benítez no quiera irse, pero seamos sinceros, se le está arruinando la carrera a Benítez aquí porque lleva un año en el que ni siquiera lo convocan a los partidos de la Liga MX. Juega en la Copa y ya, hasta ahí. Pero en los partidos de la Liga MX no está jugando, creo que lleva 2 o 3 goles en un año. O sea, Benítez debería irse a un equipo donde tuviera más oportunidad de jugar. Creo que equipos como Lobos WAP, equipos como Veracruz, hay varios equipos que podrían usar a alguien como Benítez y que les podría venir bien a alguien como Benítez. Pero, como siempre, creo que Rayados son malos negociadores a la hora de vender jugadores. Siempre han batallado con eso desde tiempos de Salvador. Yo lo que creo que pasa es pagan mucho por ciertos jugadores y a la hora que se dan cuenta que ya no los quieren o que no lo valen, intentan recuperar su inversión en lugar de aceptar de que ok, este jugador pagamos de más por él, vamos a intentar venderlo y conseguir lo que podamos conseguir, pero que ya no esté en la nómina del equipo. Porque pues es lo mismo, si le pierdes 2 o 3 millones vendiéndolo, como quiera le estás pagando y como quiera te está ocupando un lugar de extranjero. Y hablando de lugares de extranjero, a mí creo que la decisión más tonta de la directiva es Juan Pablo Carrizo se va a quedar a pelear el puesto con Marcelo Barovero. Entonces tienes a 2 porteros extranjeros en tu plantilla. O sea, estás gastando una plaza de extranjero que ahora ya son limitadas porque ya puedes tener nada más 12 registrados en tu equipo. Y vas a usar una de esas plazas para un jugador que el 90% de los juegos de liga va a estar sentado en las gradas. Creo que lo van a usar para la Copa y lo van a usar a lo mejor para la Conca Champions si se queda para el siguiente año porque la Conca Champions empieza hasta febrero. Pero en liga no lo vas a poder meter. En liga, digo, trajiste a uno de los 3 mejores porteros del fútbol mexicano. El titular va a ser Barovero, a menos que pase algo extraordinario o se lesione Barovero o empiece a jugar muy mal. Yo pienso que el titular va a ser Barovero. Entonces estás desperdiciando una oportunidad o un espacio para un extranjero que lo podrías usar en una zona como la delantera que no tienes hasta ahorita un delantero que le pueda competir bien a Funes Mori y que le pueda quitar un poco de presión a Funes Mori, porque la temporada pasada tronaste a Funes Mori porque era el único que tenías. Entonces creo que es una mala decisión eso. Te estás quedando con muchos extranjeros y no sabes qué hacer con ellos. El cuarto extranjero es Lucas Albertengo, que también lo intentaron mover en el draft. Es un buen delantero. Creo que varios equipos pudieron haberlo agarrado. Tampoco lo pudiste mover. Pero se dice que Albertengo pues ya va a regresar a Argentina. Ya tiene un equipo con el que va a regresar. Entonces al menos ese sí va a salir. Rayados tiene 14 extranjeros. Tiene que tener registrados 12 nada más. Bueno, uno de los que se va a ir va a ser Albertengo. Y hay que ver qué van a hacer con los demás. A quién van a sacar. O si a lo mejor a uno no lo van a registrar en la Liga MX. Pero siento que no les fue bien en ese aspecto en el draft. Tenían mucho para vender y no pudieron vender nada. Estuvieron moviendo jugadores jóvenes. Uno de los más sonados fue Misael Domínguez, un jugador joven que prometía bastante y parece que se fue en venta definitiva del Cruz Azul. Hubiera aceptado a lo mejor que se hubiera ido a préstamo, pero en venta definitiva no me parece.
Otro de los jugadores jóvenes que estaban en el equipo que jugaron el año pasado, este último año, es Portales, que se fue a San Luis, según yo creo. Sí, se fue a San Luis. Obviamente, pues moviste a Hugo González al Necaxa. Creo que ese fue el único movimiento bueno que hiciste. Bueno, también nos liberamos de Efraín Velarde. Nos liberamos de Efraín Velarde. Eso es una buen movimiento. Se fue al Morelia. Entonces, creo que con la llegada de Gallardo ya no había lugar para Velarde, porque ya Gallardo y Bangioni se van a estar peleando la posición de lateral, a menos que a Gallardo lo pongan a jugar de extremo. Entonces Gallardo tenía que estar peleando la posición con otros jugadores, pero Efraín Velarde ya no está en el equipo. Una de las buenas noticias es que regresa de su préstamo Guillermo Madrigal, que es un delantero grande, que es un delantero fuerte para juego aéreo. Es un delantero que el año pasado quedó campeón de goleo en el ascenso, que le dieron la oportunidad de salir a un par de equipos para que agarrara juego, agarrara experiencia. Creo que quedando campeón de goleo en la Liga de Ascenso ya demuestras que tienes suficiente como para venir al primer equipo de Rayados y competir por un puesto y que te den la oportunidad. Rayados va a jugar 3 torneos en un año. Creo que va a tener suficiente oportunidad para demostrar que tiene lo suficiente para quedarse en el equipo. Siendo un jugador de la cantera, me da gusto que regrese. También hubo muchos movimientos en el aspecto de que regresaron jugadores de préstamo y se los prestaron a alguien más. Empezó a sonar mucho que había regresado Cándido Ramírez del Atlas y quién sabe qué, pero ya fueron y se lo prestaron, creo que a Celaya. Vamos a ver, a Celaya, sí, no. También otros jugadores que se los mandaron a Alebrijes, como Ángel López, y Gael Acosta, que estaba en Alebrijes, lo mandaron a Querétaro. Entonces Gael Acosta, que era un jugador que en su tiempo demostró mucho para Rayados, va a regresar a la primera división con Querétaro. Creo que en Querétaro va a tener oportunidad de jugar, porque es un equipo que no tiene una plantilla tan grande. Pero es bueno que regresen. Las otras contrataciones muy sonadas fueron 2 jugadores del ascenso que se trajo Rayados. Uno se llama Johan Vázquez de Cimarrones, que aparentemente pagaron $2 millones por él. No entiendo por qué, si es desconocido, es un jugador de 19 años. Algo le han de haber visto la directiva, a lo mejor es muy bueno, la verdad no lo conocemos. Lo están anunciando como una contratación de esta temporada, pero según yo ya lo habían anunciado la temporada pasada como que era el que venía. No sé si a lo mejor faltaba que firmara o se había arreglado el cambio, pero no se iba a dar hasta esta temporada. Y el otro es un jugador de Celaya que se llama Edson Rodríguez, también completamente desconocido. No se sabe qué tanto nivel tiene. A Rayados también le faltó una contratación, que era la de Eric Aguirre, un lateral de Pachuca que es plurifuncional, que era muy del gusto de Diego Alonso. No pudieron conseguirlo. Pachuca estaba pidiendo a cambio a Pato Sánchez y la verdad pues no era un cambio adecuado. También estuvieron buscando a Murillo, el defensa central de Pachuca, que es seleccionado colombiano. Pero Pachuca pedía a cambio a Nico Sánchez. Y obviamente, pues Nico Sánchez creo que es un jugador que se ha ganado el cariño de la afición y que se ha ganado el respeto de la directiva, por lo que ha dado en la cancha y por lo que ha levantado la cara en los momentos importantes con Rayados. Entonces veo muy difícil que vaya a salir ese jugador. Entonces varios jugadores que andaban buscando no los pudieron conseguir. Creo que a lo mejor debieron haber intentado mover a Basanta si querían traerse un central extranjero. Pero
pues hasta ahí creo que ya no va a haber más contrataciones para Rayados. Hay gente que estaba hablando de que a lo mejor venía alguien del extranjero, pero para eso tendrías que mover a 3 jugadores de los que ya tienes extranjeros. Ya declaró Diego Alonso que el equipo está completo. Creo que sí está muy completo el equipo, pero sí falta alguien que le pelee el puesto a Funes Mori, que le dé una oportunidad en otros partidos de descansar o de alguna variante. Hay que ver qué hace Guillermo Madrigal. A lo mejor Guillermo Madrigal es ese jugador que le puede competir, pero pues no sabemos. Vamos a ver qué dicen las siguientes semanas para Rayados. Creo que va en cuestión de noticias, se va a calmar mucho porque ya viene el Mundial. Se va a interrumpir un poco la actividad. Los equipos van a regresar a los entrenamientos. No tarda mucho para que Rayados ya regrese. Falta ver nada más que se incorporen los que no están en la selección, que son Barovero y Pizarro, y a ver qué pasa. Estaremos pendientes en la semana a ver qué noticias se dan. No creo que haya muchas más noticias, pero hasta eso fue. Sí, creo que Rayados fue uno de los ganones, si no es que el más ganón en el draft, pero sí le faltó vender todo el lastre que tiene todavía. Vamos a ver qué pasa. Y pues espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se le olviden darle clic al botón de me gusta. Si les están gustando estos videos, suscríbanse y denle clic a la parte de las notificaciones para que les llegue notificación cada vez que subo video. Y no se les olvide seguirme en mi Instagram, que lo voy a poner en la descripción. Y pues nos vemos hasta la próxima.